Cristina, hablando de tu abuelo y de todos ellos, ¿no? De todos los Ursáez Jiménez. Bueno, don Carlos deseaba parecerse a su papá. No lo logró del todo porque su papá era un hombre de genio y él era un hombre talentoso, pero no de genio. Yo lo conocí, fue mi amigo. Yo cuando escribo ese libro poniendo datos de tu abuelo y de una querida amiga, doña Candita Bauzá, Sí. ¿te acuerdas? Sí, claro, fue su secretaria. Claro. Yo le doy un libro y ella se lo va a leer, ya estaba él mal, ya estaba, se lo va a leer a don Carlos. Pero tú me decías que querías hablar sobre la obra de Carlos Bojorquez sobre tu abuelo. Carlos Bojorquez es tu primo hermano. No, es mi primo segundo. Ah. Carlos es nieto de Luis, el hermano de mi abuelo. ¿Era Es doctor uno de también? los chicos, sí, eran doctores. Tanto Luis como Carlos, sus hermanos chicos, Sí, eran eran doctores, doctores. eran médicos. Y él es nieto de Luis, es primo segundo mío. Pero a mí me parece que esta biografía tiene datos importantes anteriores, o sea, no pretende ser la primera ni la importante, sino reconocer el trabajo que él hizo durante muchos años, dando a conocer la obra del abuelo y hablando de la vida del abuelo. De la misma manera que la biografía, el oficio de mentor de mi tío Carlos también da datos muy precisos y desde la visión de un hijo, que me parece además fundamental. Yo lo que más sentí es que mis tíos no estuvieran vivos. Me hubiera encantado hacer este libro muchos años antes, ¿no? ¿Nico en qué año murió? No lo sé, los Era el más años chico, no lo además. sé. Era el más chico, sí. Estaba muy bien, o sea, todavía en los La 80s, última que murió no fueron los más chicos, fue mi tía Mercedes, que murió hace ya varios años y que era una de las medianas. Ajá. ¿Ella con quién se casó? Con Juan Villamil, Juan H. Villamil. Ah, correcto. Es Los la Villamil mamá de los Ursáez. Villamil Ursáez. Ah. Y ella en realidad... También doña Fina no murió hace mucho tiempo. No, ella no murió hace tampoco. Sí. Y no recuerdo si murió primero mi tía Josefina o mi tío Nicolás. Pero la que más vivió casi 100 años fue mi tía Josefina. Mi tía Josefina se murió, perdón, mi tía Mercedes. Mi tía Mercedes murió 3 meses antes de cumplir 100 años. Mira. Y uno de mis primos, Jorge Luján Ursáez, decía que le había dado un poco de temor llegar a los 100 años. Sí. Y quizás a todos nos rodaría, Sí. ¿no? Pero mi tía Mercedes era una hija muy cercana a mi abuelo, porque había mucha relación entre las hijas y la mamá. Ah, la ¿no? mamá. Yo pienso que la mamá, desde mi perspectiva. Pero mi tía Mercedes tenía muchas aficiones, la pintura, la lectura, tenía mucha vena ¿Cómo? parecida a la de mi abuelo, por lo menos de lo que yo pude ver, ¿no? ¿De qué edad? ¿Hace cuántos años murió doña Fina? Ahora, doña Fina, vale gorro, ¿ah? Dejó de ser Ursáez y se convirtió en peón. Sí, pero nunca dejó de ser Ursáez. La tía que siempre vio por todos los primos que vivían solos, que iban a morir solos, que tenían alguna necesidad, ella siempre vio por toda la familia. La que los reunió, la que los invitó, la que les llamaba para saber cómo estaban, fue mi tía Josefina. No, yo creo que la tía Josefina la extrañamos porque ella era el punto de reunión, por lo menos después de que muere mi abuela. Yo supongo que durante la vida de mis abuelos, porque yo no vivía en Mérida, mi padre fue el único de los 14 hermanos que vivió en México. Nosotros crecimos en México. Gabriel, mi hermano, Enrique, mi hermano, ellos México. vivieron, nosotros nacimos en México. Pero en realidad, yo por eso hay muchas cosas que no conozco, ¿no? Pero de lo que yo he visto, de lo que yo recuerdo es eso, ¿no? Y mi tía Josefina fue un personaje muy especial. Hay una foto que está en el libro que es muy particular. Si la observan, están sus 14 hijos. Oh, sí. Todos vestidos de blanco, De blanco. excepto ella. Ella era la más chica de las mujeres. Y ella está de oscuro porque ella no se quiso poner de blanco. Era muy chiquita, pero siempre mostró un carácter diferente.
muy Preciosa. aristocrático, muy guapa, siempre Preciosa, lo fue, decía. hasta el último día de su vida. Y sí tuvo una personalidad aristocrática. El nombre de Fina le caía perfectamente bien. Sí. Contaban que era en el malecón, era rubia ella. No, morena, ¿No? de pelo oscuro. De pelo no, oscuro. muy blanca, pero de pelo oscuro, no. Rubio era el marido, Pelucho. Ajá, sí, Perico. Sí, pero que era muy linda. Sí, sí era. No le hizo caso a nadie, nada más que a ese. Se enamoraron terriblemente Sí. y fueron un amor. Imagínate tú, además es una historia, hay que contarla. Un hombre que venía de una familia ultraconservadora, ultracatólica, que el papá pudo haber sido hasta cura y hasta obispo, ¿me entiendes? Sí. Casada con la hija de un hombre profundísimamente liberal, ¿me entiendes? Inmigrantes cubanos, o sea, no, gente... No aristócratas. No, para nada. En lo más mínimo. Mi abuelo vivía al día. Con 14 hijos, Bueno, ya te yo imaginarás, no sé. ¿no? Cuenta la leyenda, otra leyenda. Su mejor amigo fue el Chinaco Rosas Sí. Quien iba a comer frecuentemente a la casa. y a tomar chocolate. Ajá, exacto. Porque pasaba la rectoría y él les daba, anda a comprar 2 bolsas de pan y te vas a la casa. Y le dice a doña Rosita que vaya preparando el chocolate. Yo termino de firmar esa porquería, todo era porquería. Sí, así decía, Esta iba para porquería. Y me voy para allá, todo en camiona. Sí. Todo en camión. Y dice, en su libro, don Carlos dice, siendo 14, y con tantas estrecheces, venimos venía este hombre además a tomar, o a comer el Chinaco. Pero no solo él. También, Otros. por ejemplo, el tío Us Barceló y varios familiares, él era primo de mi abuela, vivía incluso en la casa una temporada, ¿no? O sea, A ver, que hagan espacio, ahí llegó no sé Sí. quién que se siente. sí, en su mesa se servía para 20, ¿no? Hay otra, seguramente vas a ocupar de eso al final. Hay una parte que me conmueve mucho. Él nunca tuvo casa, aunque tenía el No. terreno de Alvarado. Eso sí era el de, El de las la- pensiones. No. Porque esa era su propiedad y aquí lo digo. Él en realidad era propietario de un terreno en pensiones. Donde estaba Y- la quinta. Donde estaba la quinta. Ajá. Pero no ahí vivía. No, ahí no vivía. Él vivía por el Parque de las Américas, Así es, en San Cosme. en San Cosme. Y allá le dieron un terreno a Alvarado. ¿O será ese donde de pensiones? Para creo. pagarle todos sus servicios, aparte de lo que le pagarían, le dieron un terreno. Yo creo que podría ser, no lo sé. Hay que averiguarlo. Hay que averiguarlo. Hizo su casa fiada. Pidió un préstamo. Lo dice don Carlos. Pues no sé si haya sido la de San Cosme, la de... Pero la nueva, porque hay una que está de ese lado y otra que está de este lado. Esta está por donde está actualmente la iglesia de Fátima. Correcto. Atrás del Creo que esa es la que le dio parque. Alvarado. Ajá, bueno, esa sí puede ser que la llaman mis primas la casa de la cúpula y que ahí vivió varios años, ¿no? Bueno, él saca dinero prestado aquí, saca prestado en el banco, porque vivía con deudas en los bancos. Así es. Todo el al mundo día. le daba, porque además que era muy honrado, pues era el maestro, ¿no? Sí, O siempre sea, pagaba. claro, maestro de todos, además, en la preparatoria. Y además el que había traído al mundo a Medio Mérida. A Medio Mérida, además. correcto. Y cuando le da el infarto en México, va a tu tío, y lo dice en el libro, y él le dice, me voy a morir. Pero oye, ¿cómo dejé mi nombre? Dejando deudas. Sí. Y dice, pero papá, por el amor de Dios, no es posible que estés aquí y estés pensando en eso. Sí, sí. Padre mío, por Dios. Sí, estaba muy preocupado. Estaba muy- o sea, ¿Cómo nunca le... voy a dejar mi nombre? ¿Qué noción de la honestidad, no? No, totalmente. Yo por eso creo que no haber conocido personalmente a mi abuelo, pues bueno, es una lástima, pero haberlo conocido a través de mi padre me da la certeza de que eran convicciones muy profundas, que calaron incluso en los hijos, por ¿Y lo tu menos papá? en mi papá. Claro. Mi papá nunca quiso aceptar un préstamo hipotecario, nunca, precisamente por la mentalidad de mi abuelo.
Y tuvo que ser mi mamá la que con mucha insistencia hiciera que aceptara un crédito del Poder Judicial al que tenía derecho y que perfectamente podía pagar, y que gracias a eso nosotros tuvimos una casa muy modesta, pero muy buena casa. Y era la mentalidad de mi abuelo, o sea, era a pie juntillas mi padre. También dice tu tío, toda la vida confió en el azar. No, confió en su genio. Sí, él confiaba Él en sabía que él era Él sabía. tenía tantos recursos. Él mismo era una fortuna. Y al final de su vida venir claro que no sé. El gobernador mandó un avión para traerlo de México. Ajá. Él lo trajeron en un avión, en un vuelo privado, Ajá. después del infarto. Sí. Yo no sé si el gobernador de aquel entonces, el gobierno, pagó la deuda. No, no creo. ¿No? Mi abuelo lo iba pagando poco a poco. Iba Pero ya estaba teniendo... totalmente vencido, el pobre. No, pero bueno, Era no, rector no de la lo universidad. sé. Era rector. La verdad no lo sé, Gonzalo. Porque el gobernador dijo, ¿qué podemos hacer por el maestro? Bueno, ya era un monstruo en ese entonces, ya era una figura enorme.